abriste los ojos de aquel que no podía ver, que nadie es como tú. Mas hoy te puedo ver, Dios de majestad. Él es tu autoridad, que nada puede detener tu gran poder. Profundo como el mar, tu brazo fuerte que pelea la batalla para mí. Omnipotente, victorioso Salvador, la luz perfecta sobre la muerte venció. Todos se postran ante tus pies, mas hoy te puedo ver, Dios de majestad.
Señor, como en medio de cualquier situación, de cualquier circunstancia, de cualquier necesidad, de algún conflicto, del caos, tú estás ahí, Señor, peleando por nosotros. Sé que tú estás aquí, todo es posible. Montañas se moverán. Amén. Confío solo en ti, sobre la roca estoy. Nada me moverá. Sé que tú estás aquí, todo es posible. Montañas se moverán. Confiamos en ti. Confío solo en ti, sobre la roca estoy, y nada me moverá. Sé que tú estás aquí, sé que tú estás aquí, todo es posible. Montañas se moverán. Confío solo en ti, sobre la roca estoy, y nada me moverá. Nada nos moverá, Señor. Confiamos en ti, Señor, en el Dios de nuestra salvación, en nuestro Dios fiel, en nuestro Dios real, que cumple sus promesas. Ese eres tú, Señor. Ese eres tú, Señor. Eres el Dios que dice y hace. Tú eres el Dios que dice y hace. Eres el Dios que dice y hace. Tú nunca cambias. Vamos, iglesia, decláralo y créelo. Tú eres el Dios que dice y hace. Eres el Dios que dice y hace. Eres el Dios que dice y hace. Tú nunca cambias. Levanta tus manos al Rey. Tú eres el Dios que dice y hace. Tú eres el Dios. Eres el Dios que dice y hace. Eres el Dios que dice y hace. Tú nunca cambias. Eres el Dios que dice y hace. Eres el Dios que dice y hace. Tú eres, Señor. Eres el Dios que dice y hace. Tú nunca cambias. Amén. Tú nunca cambias, Señor. Amén, pues muy buenas noches, sean todos bienvenidos a nuestro tiempo de estudio en casa. Este es el día que ha hecho el Señor, en el que nos alegramos, nos regocijamos y descansamos en el hecho de que Él es el Dios que dice y hace. Él es el Dios que cuando habla, las cosas que Él habla comienzan a ser creadas, comienzan a existir. Es el Dios que habla a nuestras vidas, y cuando Él habla a nuestras vidas, aquellas cosas que Él habla es palabra de vida, es palabra profética y es palabra
que recibimos como promesa, y en su tiempo esa palabra se debe cumplir, porque Él es el Dios que dice y hace. Y todo aquello que Dios ha dicho acerca de ti es aquello que se está cumpliendo, aquello que se está formando. Pudiera parecer que las cosas que estamos viviendo no tienen nada que ver con lo que Dios ha hablado acerca de nosotros, pero yo creo que todas las cosas, así lo dice la palabra, todas las cosas nos ayudan para bien. Aquellos quienes hemos sido llamados, aquellos quienes amamos a Dios y que tenemos un llamado, un propósito en esta vida, y tú tienes un llamado y un propósito en esta vida. Así es que alégrate y regocíjate, porque este es el Dios que dice y hace. Alabado sea su nombre. Pues buenas noches a todos, bienvenidos a este tiempo de estudio de la palabra de Dios. El día de hoy vamos a continuar con nuestro estudio del Evangelio de Juan, capítulo 19, y hoy vamos a entrar a partir del versículo 1 al versículo 18, así es que te animamos que tengas por ahí a la mano ya tu Biblia y tu libreta para que puedas tomar tus notas. Estamos ya en la parte final de este estudio del Evangelio de Juan. Y pues bueno, nos quedan como unas 5, 6, tal vez 7 a lo mucho sesiones, así es que no te lo pierdas. Tú que desde el inicio estás conectado con nosotros, gracias. El Dios de los cielos se manifiesta en tu vida, y todo aquello que has recibido en este curso, en este estudio de Juan, pues dé fruto al 30, al 60 y al 100 por uno. Y pues bueno, animándote a que no solamente le des like a esta publicación, sino que también lo compartas con tus amigos ahí en tus contactos. Dale compartir y permite que otros más también puedan recibir esta palabra, esta enseñanza. Y pues bueno, como cada ocasión, tenemos el video de la porción bíblica de esta noche, así es que estamos listos, pues vamos a verlo. Pilato tomó entonces a Jesús y mandó que lo azotaran. Los soldados, que habían tejido una corona de espinas, se la pusieron a Jesús en la cabeza y lo vistieron con un manto de color púrpura. ¡Viva el Rey de los Judíos!, le gritaban mientras se le acercaban para bofetearlo. Pilato volvió a salir. «Aquí lo tienen», dijo a los judíos. «Lo he sacado para que sepan que no lo encuentro culpable de nada». Cuando salió Jesús, llevaba puestos la corona de espinas y el manto de color púrpura. «Aquí tienen al hombre», les dijo Pilato. Tan pronto como lo vieron, los jefes de los sacerdotes y los guardias gritaron a voz en cuello: «¡Crucifícalo! ¡Crucifícalo!». «Pues llévenselo y crucifíquenlo ustedes», replicó Pilato. «Por mi parte no lo encuentro culpable de nada». «Nosotros tenemos una ley, y según esa ley debe morir, porque se ha hecho pasar por hijo de Dios», insistieron los judíos. Al oír esto, Pilato se atemorizó aún más. Así que entró de nuevo en el palacio y le preguntó a Jesús: «¿De dónde eres tú?». Pero Jesús no le contestó nada. «¿Te niegas a hablarme?», le dijo Pilato. «¿No te das cuenta de que tengo poder para ponerte en libertad o para mandar que te crucifiquen?». «No tendrías ningún poder sobre mí si no se te hubiera dado de arriba», le contestó Jesús. «Por eso el que me puso en tus manos es culpable de un pecado más grande». Desde entonces, Pilato procuraba poner en libertad a Jesús. Pero los judíos gritaban desaforadamente: «Si dejas en libertad a este hombre, no eres amigo del emperador. Cualquiera que pretende ser rey se hace su enemigo». Al oír esto, Pilato llevó a Jesús hacia afuera y se sentó en el tribunal, en un lugar al que llamaban el Empedrado, que en arameo se dice Gabatá. Era el día de la preparación para la Pascua, cerca del mediodía.
Aquí tienen a su rey, dijo Pilato a los judíos. ¡Fuera! ¡Fuera! ¡Crucifícalo!, vociferaron. ¿Acaso voy a crucificar a su rey?, replicó Pilato. No tenemos más rey que el emperador romano, contestaron los jefes de los sacerdotes. Entonces Pilato se lo entregó para que lo crucificaran. Y los soldados se lo llevaron. Jesús salió cargando su propia cruz hacia el lugar de la calavera, que en arameo se llama Gólgota. Allí lo crucificaron, y con él a otros dos, uno a cada lado y Jesús en medio. Bien, pues esta es la porción bíblica de esta noche, Evangelio según San Juan, capítulo 19, en donde podemos ver ya el momento en el que Jesús, el Hijo de Dios, el Cordero que ha venido a ser ofrecido en sacrificio y en rescate por todos los que pongan su fe y su confianza en Él, está ante Pilato. La semana pasada veíamos cómo Pilato en un intento por liberar a Jesús, pues él lo ha examinado y no ha encontrado ninguna falta, ningún delito digno de muerte, y queriendo congraciarse con el pueblo judío, una estrategia ahí política pareciera ser. Él hace mención a una costumbre, dice que tenía por costumbre que en alguna de sus fiestas, si él así lo quisiera, él podía liberarles a un preso de entre su pueblo, alguno de sus conocidos, qué sé yo. Y es aquí en donde Jesús toma el lugar de Barrabás, y Barrabás toma el lugar de Jesús. Ahí nos quedamos la semana pasada, en el versículo 40, no lo voy a poner aquí, pero nada más para recapitularlo. Dice, entonces todos dieron voces de nuevo diciendo, no a este, sino a Barrabás, y Barrabás era ladrón. Y bueno, pues entramos ahora sí al capítulo 19, versículo 1, que dice así: así que entonces tomó Pilato a Jesús y le azotó. Y los soldados entretejeron una corona de espinas y la pusieron sobre su cabeza y le vistieron con un manto de púrpura. Aquí encontramos a Jesús que está ante Pilato y está siendo interrogado, cuestionado acerca de este asunto que se le acusa. Y podemos ver que dice que tomó Pilato a Jesús y le azotó. Aunque pareciera ser que directamente o personalmente no fue Pilato, perdón, sino que quienes lo están ahí azotando son los soldados. Ahora, esta forma de azotar a los acusados y bueno, pues solamente podían ser azotados aquellos que habían sido encontrados culpables, pero aquí vemos que Pilato va más allá de lo que legalmente debería de hacer y azota a Jesús. Ahora, este azote
Tal vez algunos lo sepan, algunos no, pero este azote, este látigo, el látigo romano en ese entonces, pues eran con algunas extensiones como de hilo o tiras de cuero, en donde en la punta ataban pues fragmentos de huesos o metales o cosas agudas, para que a la hora de soltar el azote, ese azote pegara en la carne y los fragmentos de hueso o de cosas que había ahí se enterraban de tal manera que cuando jalaban el látigo desgarraba la carne y era estaba siendo encarnecido, estaba la carne abierta. Y el azotar a un culpable o a un acusado, pues tenía algunos propósitos, ¿no? Veíamos cómo en el capítulo pasado está siendo enjuiciado delante de las autoridades religiosas con el sumo sacerdote y ahí lo abofetean y le escupen y se burlan de él, no creyendo que él es el Mesías, y ahora está aquí ante una autoridad jurídica, ¿verdad? Y está siendo azotado a más no poder, ¿verdad? Las leyes romanas ordenaban castigar a aquellos presuntos culpables para, había un propósito o varios propósitos. Una para, pues sí, castigarlos. Otra para sacarles la verdad, ¿verdad? Que confesaran a base de golpes y de látigos, los hacían confesar. Y un tercer propósito, pues para a la hora de llevarlos a la cruz, a ser crucificados, ya fueran muy debilitados y no tuvieran que pasar mucho tiempo expuestos ahí en la cruz, sino que su muerte fuera aún más rápida, ¿verdad? Entonces, teniendo eso en mente, vemos aquí cómo Jesús está siendo azotado. Versículo 2 dice, y los soldados entretejieron una corona de espinas y la pusieron sobre su cabeza y le vistieron con un manto de púrpura. Aquí Pilato se siente presionado y quiere complacer a la gente, ¿verdad? Y él a lo mejor en su mente está pensando, bueno, lo voy a azotar y a ver si cuando lo vean las personas desisten de su intención de juzgarlo y él quería hacer eso, pero la presión de las multitudes que constantemente le estaban pidiendo que lo ejecutaran, que lo mataran, pues pudo más ante esa presión. Y aquí vemos cómo Jesús está siendo humillado en una forma despectiva o usando ironía, tal vez, ¿verdad? En donde le ponen una corona como coronándolo, como diciendo, este es el rey, ¿verdad? Y lo vistieron con un manto de púrpura. Los reyes de ese entonces, ese era su atuendo, ese era su vestimenta, vestimentas de púrpura, puesto que era uno de los colores asignados para los reyes y por lo tanto también era un tinte difícil de conseguir y era muy costoso, entonces solamente los reyes, pero por ahí le pusieron ese manto de púrpura para de manera irónica reverenciarlo y burlarse y humillarlo como un rey. Ya las autoridades religiosas se han burlado de él como el rey Mesías y ahora las autoridades políticas se están burlando de él como un rey soberano. Versículo 3 dice así, y le decían, salve, rey de los judíos, y le daban de bofetadas. Entonces Pilato salió otra vez y les dijo, mirad, os lo traigo fuera para que entendáis que ningún delito hallo en él. Entonces aquí vemos cómo la ironía lo están aclamando como rey de los judíos y le daban bofeteadas. Y vemos cómo en el versículo 4 dice, entonces Pilato salió otra vez. Acuérdate que los judíos no quisieron entrar al pretorio, a un lugar donde moraba un gentil, porque
en su costumbre ellos no querían contaminarse con los gentiles, no se juntaban con los gentiles y mucho menos ahorita que está cerca la fiesta de la Pascua, no querían contaminarse, pero sí en su corazón querían matar a una persona. Qué contraste, ¿verdad? Qué contradicción que a veces en nuestro interior, nuestros pensamientos, nuestras intenciones pueden no estar correctas y nos preocupamos por las cosas externas que pueden llegar a ser insignificantes. No que no sean importantes, pero pueden llegar a ser insignificantes. Entonces dice que salió otra vez y les dijo, mirad, os lo traigo afuera para que entiendan que ningún delito hallo en él. Como Pilato, como diciendo, he aquí su rey. Como diciendo, ¿en verdad ustedes creen que este es rey? Como queriendo persuadir a la multitud para desistir de este concepto que ellos tienen de que como se dice rey, ¿verdad? Y entonces, he aquí, dice, aquí se los pongo, véanlo, aquí su rey, el rey de los judíos, se los pongo aquí afuera. Y luego les dice, para que entiendan que ningún delito hallo en él. Le pusimos, ¿verdad? Por título, el Cordero es examinado. Cuando en el Antiguo Testamento los corderos pascuales o el cordero que se ofrecía para el sacrificio en el día de la Pascua, cuando se llevaba el cordero, se llevaba ante los levitas y los sacerdotes para ser examinado minuciosamente, porque el cordero tenía que ser un cordero perfecto, sin mancha, sin defecto, ¿verdad? Tiernito, de no más de un año. Y esta es la escena que tenemos aquí. Estamos viendo al Cordero de Dios que está siendo examinado minuciosamente, que le están buscando por todos lados la falta, la culpa, el pecado, pero Pilato, quien lo está examinando, no haya falta, no haya ningún delito en él. Entonces está siendo examinado y estamos viendo que aquí el Cordero de Dios es libre de mancha, libre de pecado. Él es el justo, el santo, quien está siendo examinado porque está a punto de ser ofrecido en el altar, en una cruz, en el Monte Calvario, como un sacrificio vivo, el cual habrá de ser aceptable para Dios, para la redención de todos los hombres y de todo el mundo. Versículo 5 dice así, y salió Jesús llevando la corona de espinas y el manto de púrpura, y Pilato les dijo, he aquí el hombre. Cuando le vieron los principales sacerdotes y los alguaciles, dieron voces diciendo, crucifícale, crucifícale. Y Pilato les dijo, tomadle vosotros y crucificadle, porque una vez más les dice, yo no hallo delito en él. Vemos que en el tiempo que ha estado Jesús siendo examinado por Pilato, en por lo menos 5 ocasiones, Pilato ha intentado liberarlo y absolverlo y disuadir a la multitud de que continúen queriendo ejecutarlo. Él ha tenido intento tras intento, lo ha examinado, no ha encontrado falta, delito ni ningún riesgo para Roma. Y una vez más dice, porque no hallo delito en él. Les dice, he aquí el hombre, ¿verdad? He aquí el hombre, véanlo. Sientan lástima por este hombre, como que les está diciendo, ¿verdad? Lo está reduciendo a la posición más baja, está todo golpeado, ensangrentado, escarnecido, y está ahí ante la gente y le dicen, mírenlo, mírenlo, aquí está. Y dice el versículo 6, cuando le vieron los principales sacerdotes y los alguaciles, dijeron, crucifíquenle. Cuando lo vieron los principales sacerdotes y los alguaciles, ellos representan la ley divina, ¿verdad? Pilato está representando la ley humana, la ley de hombres, la ley jurídica, pero aquí en el versículo 6 los sacerdotes y los principales, los alguaciles, están representando la ley, y la ley exige que se haga justicia.
La ley dice que si has pecado, eres merecedor de muerte. Y aquí ellos han ya ejecutado un juicio, aun y cuando en él no han encontrado falta, pero Cristo ha venido para tomar en sí mismo tu pecado y mi pecado. Por lo tanto, se está cumpliendo la justicia de Dios, en el que el santo, el justo, el Cordero de Dios está recibiendo el castigo, la condena que debería de recibir el pecador. Y aquí la ley se está llevando a cabo, se está pidiendo que se ejecute la ley, diciendo crucifica, le están diciendo mátalo, mátalo, es digno de muerte. Y entonces, ante esto, Pilato les dice, tómenlo ustedes y ustedes crucifíquenle, porque yo no hallo delito en él. Versículo 7 nos dice así: y los judíos le respondieron, nosotros tenemos una ley, y según nuestra ley debe morir, porque se hizo a sí mismo hijo de Dios. Entonces ellos sacan esta apelación, esta evidencia de que viene de en base a sus leyes, a la ley de Dios, en donde ellos están diciendo que él se hizo a sí mismo hijo de Dios. Y fíjate el versículo 8 dice, cuando Pilato oyó decir esto, tuvo más miedo. Pareciera ser que Pilato en su interior, tal vez en su conciencia, le esté gritando, después de examinarlo, él esté percibiendo algo que este Jesús que tiene enfrente no es un hombre común, ¿verdad? Sí se ve como un hombre común, pero parece que está intuyendo que en el fondo este no es un hombre común, que debe de haber algo más. Los otros evangelios, creo que es el evangelio de Mateo, nos narra una parte donde dice que la esposa de Pilato en esa noche al despertar para esa mañana despierta angustiada y atribulada porque en su sueño le fue revelado que el hombre que estaba ahí siendo enjuiciado era un hombre justo, y de alguna manera sobrenatural ella entiende a través de ese sueño que Dios le está hablando, le está revelando la verdadera identidad de este Jesús que está ahí en el pretorio. Y le dice, no tengas nada que ver con este hombre. Le está diciendo, no te metas con él. Le está diciendo, haz lo correcto, sigue tu conciencia, haz lo correcto, haz lo justo. Y entonces él tiene esto en el corazón y está interrogando a Jesús y siente en el interior cierto temor. No está seguro, pero sí hay esa conciencia de que ante él tiene parado al Hijo de Dios. Ahora, cuando oyó Pilato decir esto, que Jesús había hecho a sí mismo hijo de Dios, tenemos que entender un poquito que la cultura de ese entonces, por la influencia de Grecia y de todas las ideas y filosofías de Grecia, bueno, pues en ese entonces era estaba muy de moda, ahora muy común el creer que los dioses podían en algún momento tomar forma de hombre, podían hacerse humanos, o que podían enviar a alguno de sus hijos para venir y habitar, ¿verdad? Para influenciar a este mundo. Y entonces, con esa cultura, con esa idiosincrasia, cuando oyó Pilato decir esto, entonces dice, tuvo más miedo, ¿verdad? Porque él entiende que está ante algo, o más bien alguien que trae divinidad, que no es un hombre común como cualquiera de los demás. Versículo 9 dice, y entró otra vez en el pretorio, y dijo a Jesús, ¿de dónde eres tú?, le pregunta. Mas Jesús no le dio respuesta. Entonces le dijo Pilato, ¿a mí no me hablas? ¿No sabes que tengo autoridad para crucificarte y que tengo autoridad para soltarte? Dice que entró otra vez en el pretorio y le dijo Jesús, ¿de dónde eres tú? Una pregunta que tal vez no tenga una respuesta, no una respuesta como los hombres pudiéramos tener un entendimiento o una idea. ¿De dónde eres tú? Y Jesús no le responde. Yo pregunto también por qué
¿Por qué Jesús no le responde? Porque no se puede responder esa pregunta, porque Jesús no tiene un origen, no tiene principio, no tiene fin. Él es eterno. Él no vino de un lugar. Él es el creador de todos los lugares, de toda la tierra, de todos los reinos, visibles e invisibles. Él no salió de un espacio, de una tierra o de una locación. Él es el creador. No hay una respuesta. Y yo creo que entonces, en lugar de haber preguntado, ¿de dónde eres tú?, yo creo que debió de haberle preguntado, ¿quién eres? O sea, quiero abrir mi corazón, quiero conocer en verdad quién eres. ¿Por qué tanta popularidad? ¿Por qué el mundo está contra ti? ¿Por qué te han traído a mí? ¿Quién eres? Y aquí le pregunta, ¿de dónde eres? Y obviamente no hay respuesta para esto. Mas Jesús no le dio respuesta. Y ante el silencio de Jesús, Pilato se indigna, se llena de orgullo de saber que él es el gobernador, él es el jefe, ¿no? Dice, entonces le dijo Pilato, ¿a mí no me hablas? Fíjate, como que hay esa pequeña acentuación en el ¿a mí? ¿A mí? ¿No sabes quién soy yo? ¿Verdad? ¿No sabes con quién estás hablando? ¿A mí no me hablas? ¿Me estás despreciando? ¿Me estás insultando? ¿Verdad? ¿A mí no me hablas? Y le pregunta Pilato a Jesús esto que tiene que ver con un tema de autoridad. ¿No sabes que tengo autoridad para crucificarte y que tengo autoridad para soltarte? En efecto, Pilato tiene cierta autoridad, ha sido delegado por Roma, por el César, ha sido asignado a guardar el orden y procurar la justicia y ejecutar la justicia, ¿verdad? En las regiones conquistadas por Roma, y él puede hacer y deshacer porque tiene esa investidura. Pero ante esto Jesús sí le responde en el versículo 11 y le dice, ninguna autoridad tendrías contra mí. Es decir, Jesús está aceptando que Pilato tiene autoridad, pero que no la podría haber tenido si no le fuese o le hubiera sido dada de arriba, de lo alto, de alguien superior, de alguien muy por encima de él. Y tal vez en la mente de Pilato esté entendiendo el César, pero tal vez sí esté entendiendo que se refiere a alguien divino, a alguien superior, a alguien allá en el cielo, ¿no? Y le está diciendo, si no te fuese dada de arriba, por tanto, el que a ti me ha entregado, mayor pecado tiene. No está absolviendo a Pilato de culpa, está implícito el hecho de que eres culpable, ¿verdad? Estás tomando decisiones que te hacen culpable, porque tienes la autoridad, y la autoridad, si no la ejerces para hacer lo correcto, entonces estás abusando del poder que se te ha conferido. Y le está diciendo, el que a ti me ha entregado, mayor pecado tiene. Y nos preguntamos, ¿quién le ha entregado? ¿A quién está haciendo referencia Jesús que lo está señalando como más digno de muerte? ¿Quién es el que tiene mayor pecado? Bueno, pues yo creo que está haciendo referencia a los religiosos, a los principales sacerdotes, al sistema religioso, porque pues eran los encargados de administrar la palabra de Dios, de dar a conocer a Dios, de proclamar el amor, la justicia, la misericordia, el amor de Dios, y no lo están haciendo. Conocer la verdad y no hacerla es mayor pecado, por así decirlo. Por eso dice, mayor pecado tiene. Versículo 12. Desde entonces procuraba Pilato soltarle. Vemos una vez más que la conciencia le está gritando fuerte a Pilato acerca de la inocencia de Jesús, y él procura soltarle, pero los judíos daban voces diciendo, si a sueltas, no eres amigo de César. El que se hace rey se opone a César.
Y entonces vemos aquí que por un lado la conciencia de Pilato, la moral, lo correcto, la rectitud, la ley, la justicia, él la conoce, y por un lado la luz o la verdad o la justicia lo están encaminando a hacer lo correcto. Pero por otro lado encontramos las voces de las multitudes quienes lo están presionando a hacer algo que él ya vimos que no quiere hacer, ¿verdad? Y cuántas veces nosotros nos encontramos así como Pilato ante la disyuntiva de elegir la verdad o ceder ante la presión de aquellas voces que nos incitan a ceder a la mentira o al fraude o al pecado. Cuando escuchamos y tenemos ante nuestro lado la voz de Dios, la palabra de Dios, la verdad, la justicia, y sabemos qué es lo que tenemos que hacer, pero terminamos cediendo ante la presión de los amigos o del sistema de este mundo o la presión del maligno, qué sé yo. Y así este Pilato estaba aquí, él dice, tengo autoridad. Sin embargo, aun y cuando tiene autoridad, está cediendo a la presión del mundo, a la presión de esas voces que le hablan y que le dicen, ¿cómo te vas a dejar? No es posible, ¿verdad? Tú eres más fuerte, qué sé yo. Esas voces que nos están empujando a apartarnos de la verdad y apartarnos del camino de Dios. Y lo quieren persuadir diciéndole, si a este sueltas, no eres amigo de César, porque todo el que se hace rey, ya está haciendo referencia a Jesús, a César se opone. Y aquí le brinca este otro riesgo, ¿verdad? Otra presión que le ponen, porque él no se opondría a César, ¿verdad? Él sabe que tiene que cuidar los intereses del gobierno de Roma, y que cualquier persona que quiera levantarse como rey, pues se está oponiendo a César y él tiene que acabar con esto. Él no puede permitirlo. Entonces le tocan este punto, le tocan este talón de Aquiles, por así decirlo. La historia nos cuenta que él no era muy amigo de César. Creo que tal vez solamente fue puesto como procurador, como gobernador, porque parece ser que se casó con un familiar de una hermana o familiar de César. Y entonces él simplemente está ahí no por carrera, no por méritos, está ahí porque por relaciones, ¿verdad? Y entonces le tocan este talón de Aquiles porque él no tiene una relación cercana con él y está de mírame y no me toques. Pudiera volverse César su enemigo y él no quiere eso. Entonces, vamos al versículo 13, donde dice, entonces Pilato, oyendo esto, llevó fuera a Jesús y se sentó en el tribunal, en el lugar llamado el enlosado o el empedrado. Ahí había un empedrado, que en hebreo se dice Gábata. Era la preparación de la Pascua y como la hora sexta, entonces dijo a los judíos, he aquí vuestro rey. Es llevado ante el tribunal, ¿verdad? De alguna manera representativa, había un lugar así como un trono, un asiento en lo alto desde donde se procuraba la justicia, desde donde Pilato se sentaba para dictaminar o para sentenciar, para dar condenas o dar libertad, y que públicamente quedara sentado. Y entonces él viene a este lugar, se sienta en el tribunal y desde ahí dice que le dijo a los judíos, he aquí vuestro rey. Qué declaración tan más fuerte y impactante ahora sí que para los judíos, ¿verdad? Aquí vuestro rey. Ellos no lo aceptaban, no lo querían, no creían que Jesús era el Mesías. Versículo 15, pero ellos gritaron, fuera, fuera, crucifícale. Y Pilato les dijo, ¿a vuestro rey he de crucificar? ¿Verdad? Así que entonces lo entregó a ellos para que fuese crucificado. Tomaron pues a Jesús y le llevaron. Aquí en este versículo 15, quiero que veamos algo porque dice, ellos gritaron, fuera, fuera, crucifícale, crucifícale. Ellos gritaron, no fue como que una vez que gritaron, sino que fue un continuo
alarde, un continuo grito de fuera, fuera, crucifícale, 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 como un pensamiento que le ataladraba ahí en el seno de sus convicciones y de su voluntad, y está presionando y está presionando. Por un lado él no quiere hacerlo, pero por otro lado tiene que hacerlo, porque entonces él corre riesgo, ¿verdad? Esas situaciones en las que la debilidad de nuestro carácter nos hace ceder ante la presión del mal, ¿verdad? Por temor a algún riesgo personal, por temor a que nos despidan, por temor a que algo se levante en nuestra contra. Y aquí lo vemos que él está cediendo a la hora que está sentado en el trono. Y de alguna manera, a lo mejor muy como una sombra muy lejana, pudiéramos entender que el juez, el que juzga, es el que finalmente ha decidido ejecutarlo para calmar, para hacerlo pagar, para que el resto de la gente esté tranquila. Y en esta sombra podemos ver la mano de Dios, porque Dios es el juez de jueces, Él es el supremo, Él es la corte suprema de todos los jueces. Y fue decisión de Dios, dice que desde antes de la fundación del mundo, el Cordero fue entregado, fue sacrificado. Desde antes de que Génesis 1:1 viéramos la luz y la creación, es una decisión que el juez, el Padre, el Dios eterno, ya había tomado desde antes de los tiempos. Y aquí vemos que finalmente lo entrega para que fuese crucificado. Y dice, tomaron pues a Jesús y le llevaron. Y él, cargando su cruz, salió al lugar llamado de la calavera, y en hebreo quiere decir Gólgota, y ahí le crucificaron, y con él a otros dos, uno a cada lado, y Jesús estaba en medio. El Cordero fue examinado, como en el Antiguo Testamento. No le encontraron falta, no le encontraron algún defecto, y entonces estaba apto para ser ofrecido en sacrificio. Aquí encontramos al Cordero de Dios, a Cristo, el Hijo del Dios viviente, que está siendo examinado rigurosamente, y no le han encontrado falta, no le han encontrado pecado, porque Él fue probado en todo, pero no pecó. No cedió ante la presión del maligno de rendirse ante la tentación. Se mantuvo firme por amor a ti y por amor a mí. Y entonces, habiendo sido examinado, el Cordero de Dios se dispone para ir al matadero, para ir a la cruz, al sacrificio, a ofrecer su vida en rescate por ti y por mí, en rescate por muchos, por todos aquellos que habrán de poner su fe en Él como su Salvador. Y dice versículo 17, y Él cargando su cruz. Cuando yo leía esto hace un rato, me venía a la mente aquella historia de Abraham e Isaac, cuando Dios le pide que ofrezca a su hijo en sacrificio, y van caminando hacia el monte para ser ofrecido. E Isaac, quien ya tiene cierta edad para entender lo que está sucediendo, lleva cargando la leña y dice, he aquí la leña y he aquí el fuego. Aquí el fuego que va a caer. Dice, pero ¿dónde está el sacrificio? ¿Dónde está el cordero? Él no sabía, en la historia de Abraham e Isaac, Isaac no sabía que él era el sacrificio. El padre sí sabía, Abraham sí sabía que era el hijo su sacrificio. Y ante esta pregunta de Isaac, ¿dónde está el sacrificio? Abraham suelta una palabra profética que se viene a cumplir aquí en este capítulo 18 de Juan. Porque Abraham respondió, Dios se proveerá del sacrificio, del cordero. Y aquí vemos cómo Dios Padre viene y se mete entre nosotros, nos trae a su Hijo. Y ahora aquí vemos a este Isaac, a este Jesús, cargando su leña,
viendo que el fuego está por caer sobre él, y él sí sabe que él es el sacrificio, el cordero que está por ser sacrificado. Y dice el verso 17, y él, cargando su cruz, salió al lugar llamado La Calavera. Fue a enfrentar la muerte, fue a desafiar, fue a pelear, fue a luchar contra este enemigo llamado la muerte. También me viene a la mente aquella ocasión cuando David salió a pelear contra el gigante Goliat y cómo él lo venció, y dice que le cortó la cabeza, y la historia cuenta que David tomó la cabeza de ese Goliat, de ese gigante, y caminó hasta Jerusalén y ahí la llevó. Y pareciera ser que este monte Gólgota, el llamado La Calavera, pareciera ser, no tengo yo la evidencia, pero pareciera ser que este monte llamado Calvario, la Calavera, que fue el lugar en donde David enterró la cabeza del gigante. Y esto nos habla de que Jesús le ha cortado la cabeza al gigante, al enemigo más grande llamado muerte. Y él salió, dice, al lugar llamado La Calavera, para acabar de una vez y por siempre con este enemigo llamado muerte, llamado La Calavera. Y en hebreo dice Gólgota. Dice, y ahí le crucificaron. Y aquí nos cuenta Juan que juntamente con él a otros dos, uno a cada lado y Jesús en medio. La próxima semana vamos a ver la continuación de esta parte, porque es interesante ver lo que sucede también ahí con estos hombres que están ahí, ¿verdad? Lo veremos la semana que entra, pero yo doy gracias a Dios porque su palabra nos deja entrever la voluntad del Padre, el sacrificio del Hijo y el testimonio que viene del Espíritu Santo acerca de este Jesús, el Cordero de Dios, sin pecado, sin mancha, tomó tu lugar en la cruz. Tu lugar y mi lugar. Tú y yo merecíamos ese castigo, merecemos la muerte. La paga del pecado es muerte, mas la dádiva, el don, el regalo de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. La obra de sustitución que hizo Jesús en la cruz, tomando él tu lugar y mi lugar, para que tú y yo podamos tomar su lugar como hijo de Dios. Ahora somos hijos de Dios, y todo lo que habría de caer sobre nosotros, todo el juicio y el peso de la ira de Dios que debía haber caído sobre nosotros, cayó sobre Jesús. Y la libertad y la gloria y la bendición y la eternidad que debía estar en Cristo Jesús fue traspuesta en nosotros. Por eso ahora nosotros en Él tenemos vida eterna. En Él tenemos perdón de pecados. En Él somos libres de toda condenación. Y eso es motivo de celebración y motivo de victoria. Amén. Bueno, pues yo quisiera concluir hasta aquí. Quisiera orar. Quisiera pedir que el Padre pudiera venir y que el Hijo pudiera venir y que el Espíritu Santo pueda venir a morar con nosotros, entre nosotros y en nosotros. Padre, gracias, Señor, por la obra de Cristo en la cruz, por el derramamiento de su sangre, una sangre limpia de mancha, limpia de pecado, que fue suficiente su sacrificio de una vez y para siempre. Y todos los que en Cristo Jesús ponen su fe, tienen vida eterna. Padre, gracias por la salvación, gracias por la cruz, gracias por el Calvario, gracias porque ahí le aplastaste la cabeza al enemigo, a la muerte, y nunca más se enseñoreará de todo aquel que cree en ti como Señor y Salvador. Padre, esa gloria que se desató en la cruz sea hoy, Señor, sobre nosotros, para libertar, para sanar, para restaurar, para darnos vida eterna en Cristo Jesús. A ti la honra y la gloria en esta noche, desde ahora y para siempre. Y todos decimos amén y amén.
Bien, pues concluimos aquí con nuestro capítulo 19, la primera parte, y nos vemos la próxima semana para la conclusión de este capítulo 19. Les pido que puedan estar leyendo y orando este evangelio y que Dios también hable en lo íntimo ahí en sus corazones. Que Dios les bendiga. Nos vemos la próxima semana.